escuchan? Ahí está, perfecto. Muchas gracias, bienvenidos a este evento que la verdad a mí me da mucho orgullo estar presente. Tenemos la fortuna desde hace un año haber acompañado al Instituto Toxic Free en este evento que inició justamente el año pasado. Y la verdad es que ha sido maravilloso poder descubrir que hay personas que están estudiando, que están trabajando por tener una vida libre de contaminantes, que están buscando mejorar la calidad de vida a través de hacer pequeños cambios, porque un pequeño cambio puede ser algo maravilloso y es ahí en donde inclusive nosotros empezamos a trabajar con algo muy importante, que es el agua que bebemos. Así que el día de hoy vamos a explorar un poco este tema porque hay muchos mitos, hay muchísima información y que justamente lo que estamos buscando es que esta información la tengan completa para que puedan tener mayor poder al momento de tomar decisiones con algo tan básico como es el agua, ¿no? Entonces, justamente aquí es el tema de esta plática es agua limpia o cóctel de metales pesados. Me presento, aunque ya hablaron un poquito de mí, soy Juan Francisco Muñoz, de profesión soy mercadólogo, tengo 20 años estudiando sobre el agua, problemas y también analizando las tecnologías para ayudar a las personas a tener vidas largas y saludables. Actualmente soy el director de la marca Carico en México. Y esta marca, como lo pueden ver, inclusive allá afuera los invito a que visiten nuestro stand. Trabajamos con tecnologías para preparar los alimentos de manera saludable, beber agua más limpia, inclusive respirar aire más puro como estos purificadores de aire que tenemos en la sala, que hacen que cada vez que estamos inhalando, estamos respirando aire nuevo, cosa que sucede que cuando estamos en un lugar cerrado y no hay buena ventilación, pues estamos respirando un aire reciclado que constantemente, pues el que está al lado de ustedes ya exhaló y lo están respirando. Entonces, ¿qué sucede? Eso es contaminación que después se traduce en algún tipo de enfermedad o padecimiento. Algo que a mí me gusta mucho utilizar para cuando doy algún tipo de conferencias es sobre todo enfocarme mucho en saber que nuestro mejor aliado es el conocimiento. Si tienes conocimiento, este conocimiento te va a dar seguridad y te va a dar confianza. Y algo muy importante es que cada uno de nosotros, al momento que tomemos decisiones, las tenemos que hacer con la mayor cantidad de información posible. Así que empecemos hablando acerca del agua. El agua, me imagino que ya casi todos lo han escuchado, que es gran parte de nuestro cuerpo es agua. Entre un 70 y un 80% hay ciertos órganos de nuestro cuerpo que tienen más agua que otros. Por ejemplo, el cerebro, 83%, la sangre, 83%, pulmones, 80%, los riñones, 83%, los músculos, 75%, incluso la parte que tenemos más rígida en nuestro cuerpo, que son los huesos, tienen 22% de agua. Entonces, ¿para qué nos sirve el agua? El agua nos sirve como transporte de nutrientes entre nuestras células, lubrica nuestras articulaciones, ayuda a eliminar toxinas, controla nuestra temperatura, ayuda a la función digestiva, también nos ayuda con la circulación de la sangre, una contracción y flexibilidad muscular y también nos ayuda a que nuestros tejidos sean más elásticos. O sea que también para un tema de vanidad nos ayuda a que nuestra piel se vea bien, que también nos veamos frescos y aquí es donde empieza a que podamos nosotros revisar este tema porque el agua, cuando nosotros no tenemos suficiente agua en nuestro organismo, se dice que estamos deshidratados, o sea, estamos perdiendo agua. Y esto empieza a afectar. ¿Qué pasa cuando una persona está deshidratada? Una persona deshidratada le empieza a doler la cabeza, le empieza también a dolerle los músculos, se empieza a contracturar, ¿no? Empieza a tener problemas de riñones, también la respiración se puede agitar. Y quiero que vean en la pantalla por qué. Porque si pierdes agua empieza a afectar tu cerebro, tu sangre, tus pulmones, riñones, músculos y también incluso los huesos. Entonces el agua es súper importante. Pero ¿qué hay en el agua además del H2O? Porque todo el tiempo nos han dicho, oye, el agua debe ser nada más H2O y se acabó. Bueno, en el agua hay microorganismos. Es vital para los seres vivos el agua. Entonces hay microorganismos. Hay químicos, ahorita vamos a analizar de dónde vienen y por qué hay químicos en el agua, metales pesados, derivados del petróleo. No sé si alguno de ustedes aquí escuchó este año que hubo ahí un tema en Ciudad de México que tuvieron lubricantes y petróleo en el agua.
¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues empiezan a mezclar algún tipo de derivados del petróleo con el agua en los pozos, se extraen y empezamos a consumir también este tipo de agua. Farmacéuticos, productos farmacéuticos. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos medicamentos? Los residuos los sacamos a través de la orina. Eso se va al drenaje. No sé si alguno ya se había dado cuenta, pero el agua que tenemos el día de hoy es la misma agua que tuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y demás personas. Hace 1000 años era la misma cantidad de agua. ¿Qué sucede? Hay un ciclo del agua. El ciclo del agua, si se acuerdan en la primaria que nos lo enseñaron a todos, pues el agua se evapora, se condensa en forma de nubes, cae, pasa a través de las montañas, cae al subsuelo, se filtra, se va a los mantos acuíferos y ahí regresa este proceso. Pero también los seres humanos, ante la demanda, extraemos de los pozos, se trata el agua, o sea, la empiezan a limpiar, pero para poderla limpiar es muy complejo eliminar los productos farmacéuticos. Entonces, ¿qué sucede? El agua con la que nos estamos bañando hoy tiene antibióticos. Tiene también, igual, si les duele la cabeza, tomen un vaso del agua, seguramente va a tener ahí una aspirina por ahí, ¿no? Les va a ayudar. Tiene fertilizantes, el glifosato, famoso, que también es uno de los fertilizantes que más se ha utilizado, que hoy está prohibido ya por muchos países, y minerales como el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio. ¿Qué sucede? Vamos a empezar a hablar acerca de los microorganismos. Los más comunes que se encuentran en el agua es el E. coli, la salmonela, obviamente hay algún tipo de virus, quistes de Giardia lamblia y el Cryptosporidium. Estos son los principales. ¿Cuál es la forma más fácil de eliminar este tipo de contaminantes por parte de los gobiernos y los municipios? Es utilizando cloro, permanganato de sodio, sulfato de cobre, sulfato de aluminio, policloruro de aluminio. Y aquí es donde a veces cuando escuchamos a Eunice que nos dice, si no lo puedes pronunciar, algo raro hay ahí, ¿no? Y ya es algo que no es algo bastante bueno. Esto está legalmente permitido para poder eliminar los microorganismos. Y ojo, legal no significa seguro. ¿Por qué? Porque el cloro es uno de los químicos que más se utilizan inclusive para limpiar las albercas y todo este tipo de lugares en donde nos metemos a bañar. El problema que sucede, que estos, por ejemplo, son noticias que salieron en Guadalajara. El sistema de reabastecimiento de agua se llama CIAPA y este año creció 438% el gasto en químicos. ¿Qué quiere decir? Que le están poniendo más. Inclusive, 2 años anteriores habían agregado 38% más químicos al agua. ¿Y qué creen? No es suficiente. Le pueden agregar todos los químicos y no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Hay 3 tipos de químicos aquí que nos vamos a encontrar en el agua. Primero, son los que se utilizan para la potabilización, que, ojo, algo importante, nadie está diciendo que no pongamos cloro en el agua. Si no pusieran cloro en el agua, sería una locura. La cantidad de microorganismos y enfermedades que habría sería abismal y brutal. Piensen algo, hace aproximadamente como 150 años fue la primera vez que se colocó cloro en el agua en una ciudad y fue en Londres, en Inglaterra. Con eso empezaron a parar las epidemias de cólera. Entonces, vamos a decirlo de alguna manera, es una forma de tratar el agua, no es la más óptima porque lo que están haciendo es tapan un hoyo, pero dejan destapado el otro. Entonces, utilizamos químicos para la potabilización. Hay derivados. Por ejemplo, el cloro, cuando se junta con materia orgánica que viene dentro del agua, se forma algo que se llaman trehalometanos. ¿Han escuchado hablar de cloroformo? Que en las películas le ponen a la gente y cae desmayada. Bueno, cuando se junta el cloro con el metal, con la parte orgánica del agua, se forman el cloroformo. El agua que está clorada tiene cloroformo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y entender qué pasa, cómo lo quitamos, hasta qué medida es seguro, más o menos. Y también tenemos residuos industriales. Y hoy vamos a hablar también de algo que es muy nuevo, que incluso en México casi no se habla de este tipo de residuos, que son los PFAS,
que inclusive su nombre es demasiado complejo para poderlo pronunciar, que se tiene que abreviar como PFAS. Pero lo vamos a ver. Y entonces aquí es donde nosotros decimos, ¿qué está pasando, no? Estamos usando químicos para potabilizar. Hay otros que cuando potabilizas se generan. Y además hay residuos de las industrias que empiezan a contaminar. No sé si vieron una película ahí que se llama Aguas Oscuras o Dark Waters en Netflix, o la película inclusive de Erin Brockovich, que justamente era estas demandas que tienen contra las empresas que contaminan el agua y que está comprobado que obviamente son cancerígenas. Entonces, si no le ponemos agua a la parte del agua que consumimos, en este caso no le ponemos cloro, se ve como esta alberca que está acá. ¿Se meterían a bañar si ven el agua así? Definitivamente no. Yo no. Voy a mostrarles una prueba aquí. Voy a pedir aquí a Katy que me ayude a subir al escenario, porque vamos a hacer una prueba para que vean qué pasa con el cloro que está en el agua. Ahí está perfecto. Vamos a ponerlo. Gracias. Vamos a ponerle agua. Esta es agua de la llave, tal cual. Y vamos a poner unas gotitas de esto. Es un reactivo que utilizan en las albercas para medir el nivel de cloro que tiene el agua. Es para saber cuánto cloro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner las gotas y se van a dar cuenta que va a empezar a cambiar el color. Espero que se alcance a percibir a la distancia, y si no me acerco a una superficie. A lo mejor aquí en la pantalla se van a dar cuenta que se empieza a poner amarillenta. Esto quiere decir que hay cloro en el agua. Y está bien, insisto. Ahora, lo que vamos a hacer es que yo voy a fungir como un conejillo de indias y voy a introducir mi mano en el agua. Y esta prueba, quien quiera que se la hagamos, se la podemos hacer en el stand de Carico más adelante. Y lo que estoy haciendo aquí es que estoy haciendo la misma función que hacemos cuando nos bañamos y nos lavamos los dientes. Te lavas los dientes y haces un buche con el agua. ¿Qué quiere decir? Que estás utilizando esta agua con cloro y la estás poniendo en tu boca. Cuando te bañas con agua caliente, ¿qué sucede? Tus poros se abren. ¿Cuál es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo? La piel. Entonces, estamos introduciendo el órgano más grande de nuestro cuerpo en un agua con cloro. Ahora, vamos a ponerle aquí unas gotitas y se van a dar cuenta, porque aquí, gracias por ponerle, lo vamos a dejar ahí para que vean la diferencia. ¿Se fijan? Este se pintó muy amarillo y este no. ¿En dónde quedó el cloro? En mi piel. Se absorbió. Y ahí es uno de los puntos que tenemos que poner mucha atención, porque definitivamente, si se fijan que estoy viendo ahí en la pantalla, se ve como verdecita y este se ve más transparente. Si un agua está transparente y está estancada, tiene cloro. Porque si hay cloro no se pueden desarrollar microorganismos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada vez que nos bañamos, nos lavamos los dientes, nuestro cuerpo absorbe el cloro. Ahora, vamos a ver si esto es algo positivo y si no es positivo, ¿hasta qué punto puede ser para nuestro cuerpo? Gracias, Katy. Muy bien. Fíjense, cloroformo y derivados de hidrocarburos en el agua de la Ciudad de México. Esto es lo que les decía. En la alcaldía Benito Juárez encontraron este cloroformo. Y obviamente se genera simplemente por ponerle cloro al agua y que haya materia orgánica. Materia orgánica puede ser sedimentos, puede ser inclusive residuos fecales de todo tipo, y ahí puede funcionar. ¿Qué es lo que hoy se ha estudiado que tiene efectos negativos con nuestro cuerpo? El cloro y los trialometanos, cáncer de colon, cáncer de mama, daños en el sistema nervioso, daño celular.
hipertensión, defectos en el nacimiento, daño pulmonar y cáncer de vejiga. Hay un estudio muy padre que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. En la Universidad de Minnesota empezaron a estudiar cómo podía tener efectos el cloro y dónde se quedaba. Porque decían, oye, a ver, lo absorbe la piel, ¿se queda en la piel? ¿A dónde se va? Entonces, ¿qué sucede? Se empezaron a ver y empezaron a hacer análisis de tejidos para poder analizar en dónde había cierto tipo de residuos de cloro. ¿Dónde lo encontraron? En tejido de mama de una persona que tuvo cáncer de mama. Entonces empezaron a estudiar cómo llegó ahí y obviamente esa parte de la ciudad donde vivía la persona tenía altos contenidos de cloro. Y decían, bueno, lo respiró, se bañó, solamente se metió a bañar. Pero bueno, hablemos ahora de los PFAS, que son las sustancias per y polifluoroalquiladas. Insisto, es muy complejo, pero son compuestos sintéticos que tienen múltiples átomos de flúor unidos en una cadena súper fuerte. ¿Qué quiere decir? Todos los productos que sean mucho más duraderos tienen PFAS. Hacen que las cosas duren más. Y aquí vienen desde temas de ropa, dulces, vienen también cosméticos, cosas para limpiar. Todas estas cosas que ven por acá, las cajas de las pizzas tienen PFAS. Y ahí lo grave no es que se estén utilizando, porque obviamente el ser humano cada vez quiere cosas que duren más tiempo. Todas esas ropas que dicen no se arruga, pues ¿por qué creen que le ponen a la ropa para que no se arrugue? Le ponen químicos. Y estos químicos, después al lavarlos, se empiezan a diluir en el agua, van al desagüe y nuevamente empieza a ver. Pero esto, insisto, en México no se está hablando, pero a nivel mundial ya se ha visto que el 69% del agua subterránea contiene los químicos PFAS, que lo van a empezar a escuchar como los químicos eternos o los químicos perpetuos. ¿Por qué? Porque es muy difícil deshacerse de ellos. Si los ingieres en tu cuerpo pueden permanecer muchísimo tiempo y obviamente en la parte importante de lo que hay. El 94% del agua potable de la Unión Europea tiene químicos eternos. Y es donde a veces nos dicen, podemos tomar el agua de las fuentes en Madrid, en Roma. Está bien, nada más háganlo, si lo van a hacer, háganlo conscientes de que va a haber este tipo de químicos en el agua. ¿Cuáles son los daños que se han estudiado y que se ha podido comprobar que hay una relación? Pues bueno, daño hepático, ¿sí? Porque obviamente va a haber un lugar donde se va a empezar a almacenar este tipo de contaminación. Distintos tipos de cáncer, obesidad, bajo peso al nacer, problemas de fertilidad, daño hormonal en la tiroides y daño renal. Y obviamente por ahí también está el tema de la obesidad. Ojo, esto no nada más es en el agua, ¿eh? Insisto, hay muchos productos que ustedes pueden consultar en las etiquetas y se pueden dar cuenta si tiene o no tiene PFAS. Uno de los productos que más famoso se ha hecho porque tiene este tipo de cosas son los recubrimientos de las ollas y sartenes. Si tiene recubrimientos, se empieza a desprender, se mezcla con los alimentos y ya estamos en una ingesta completamente directa de estos PFAS. Hablemos de los metales pesados. Los metales pesados a veces son mal llamados pesados porque realmente no necesariamente son los que más pesan, sino porque se les ha conocido porque tienen una alta densidad y tienen una toxicidad muy importante. ¿Como cuáles? Como el mercurio, el plomo, el cadmio, el arsénico, el estaño, el zinc. Y vamos a hablar de uno que probablemente nos ha llamado mucho la atención porque se hacen como estas perlitas, que es el mercurio. Y ese mercurio no es tan fácil encontrarlo en ciertos residuos o en el caso del agua, pero sí el metilmercurio. El metilmercurio es una derivación de justamente orgánica del mercurio cuando se junta con el agua. Así que su riesgo es que también se puede inhalar. Tú no te puedes dar cuenta, te estás bañando con agua caliente, sale el vaporcito, lo inhalas y estás inhalando mercurio. Entonces, ataca el sistema nervioso. Tienes también un riesgo de que puedes tener problemas neuronales y también, pues obviamente el tema del comportamiento. ¿Por qué? Porque empieza a dañar los neurotransmisores que tenemos nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Insomnio,
dolores de cabeza, daño renal y problemas cardiovasculares. Obviamente, esto ha habido muchísimos estudios. Es muy simple buscar esto en Google, porque tenemos ahí un estudio que es en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, en donde justamente hablan acerca de la exposición al metilmercurio que causa daño cognitivo durante el embarazo. Obviamente, para el bebé. ¿Vale? El arsénico. Fíjense que el arsénico es bien común que esté en el agua. Y no es algo que sea muy popular o no lo conocemos tanto. Donde hay agua subterránea es muy probable que pueda haber una contaminación, porque puede ser una contaminación natural, porque cuando se perfora cada vez más profundo los pozos, se está extrayendo agua donde llega a un nivel de contaminación mayor. Si hay minería, si hay agricultura y hay industria, ahí puede haber arsénico. Se ha relacionado fuertemente con tema de cáncer de la piel, pulmón, hígado, vejiga, con la hipertensión, problemas cardiovasculares, daño a las coronarias, daño también neurológico, diabetes, y también fue categorizado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer como un cancerígeno, el tema del arsénico. Entonces, mucha atención. Insisto, también hay mucho respaldo científico aquí que, por ejemplo, en el tema de la inteligencia de los niños también empieza a tener un impacto muy importante. El plomo. El plomo, ¿saben por qué los plomeros les dicen plomeros? Porque trabajan con plomo. Las tuberías están hechas de plomo, muchas de ellas. Hoy en día ya no se usa. ¿Por qué? Porque no hay una cantidad de plomo que sea segura. Cualquier tipo de intoxicación con plomo empieza a generar problemas. Entonces, donde haya tuberías, grifos, soldaduras y residuos industriales con plomo, tenemos que estar muy atentos porque eso es altamente tóxico. ¿Sí? También se ha relacionado fuertemente con el daño cognitivo, neurológico, problemas renales, hipertensión y problemas reproductivos. Así que a mí a veces me preguntan mucho en redes sociales que, bueno, ¿y por qué si mis abuelos tomaban agua de la llave y no les pasaba nada? Pues sí, la exposición a la contaminación que tenían en ese entonces es 1000 veces menor que la que tenemos el día de hoy. Hay más contaminación. Si no, pues obviamente lo ideal sería que todo el mundo bebiéramos agua de la llave y no es así. Pero fíjense qué interesante. Aquí, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, que es una institución que estudia a nivel nacional, habla que en el sur de México 1 de 4 niños tienen altos niveles de plomo en la sangre. Y nos dice, cualquier nivel de plomo es dañino para la salud. ¿Y ya vieron qué imagen está ahí en la pantalla? Las famosas vasos, tazas, ollas de barro. Entonces, muy atentos con qué utilizamos, ¿vale? Pero bueno, esta información, esta parte del conocimiento está en todos lados. Tenemos casos en Yucatán, donde en Yucatán tenemos de las reservas naturales más lindas, más limpias, que obviamente con la sobreexplotación del subsuelo, pues se han ido contaminando. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque también los metales pesados pueden estar en cualquier lado, en los alimentos, en el agua, en la comida, en muchos lugares. Ahora, esta es una frase que dijo Hipócrates. Hipócrates es conocido como el padre de la medicina moderna. Y él decía, la enfermedad no nos aflige, o las enfermedades no nos afligen de la noche a la mañana. Se van desarrollando con los pequeños pecados diarios contra nuestra naturaleza. Y cuando se han acumulado los suficientes pecados, las enfermedades ahora sí aparecen de repente. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tú te bañes una vez con agua con cloro no te va a pasar nada. Pero si lo haces muchas veces, va a llegar un momento en que tu cuerpo va a decir suficiente y se va a enfermar. Y tú vas a decir, oye, pero si no me ha pasado nada hasta ahorita. No, toda la vida he tomado agua de la llave y nada más la pongo a hervir, no pasa nada. Sí, hoy no, pero tú no sabes si mañana eso va a ser un problema. Insisto, lo mismo sucede con el tema de los metales pesados. Pero bueno, suficiente hablar de los problemas. Hablemos de soluciones, hablemos de qué podemos nosotros encontrar para poder trabajar. Solución número 1, hervir el agua. Esa parte de arriba es una tubería. ¿Ustedes tomarían agua si vieran la tubería que está así de sucia? ¿De la llave? Yo no.
Pero bueno, hay personas que deciden hervir el agua y hervir el agua sí es muy efectivo para poder reducir y eliminar microorganismos. ¿Los hierves? Se mueren, ¿no? Pero ¿qué crees? También, si utilizas una olla de teflón, aparte la contaminas con plomo, con PFAS, pues también puede ser que potencialices algunos contaminantes. Y si tiene químicos como cloro el agua, pues también estás hirviendo el cloro y lo vas a respirar. Entonces, hervir el agua puede ser temporalmente una forma de poder trabajar con esto, pero no es suficiente. El agua embotellada. Levante la mano. ¿Quién cree que beber agua de una botella de plástico es la solución más cómoda y más segura? Una ya. Muy bien. Tenemos que hablar más tarde. De entrada, ecológicamente, es el peor daño que le podemos hacer a nuestra naturaleza. Hay una estimación de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU donde hablan de que en el 2050, si no hacemos algo, va a haber más botellas de plástico que peces en el agua. ¿Y quién cree que es responsable de eso? Nosotros. Entonces, tardan de 1000 años o más en degradarse una botellita de agua. Y luego todavía van al Costco y se compran las 24 botellitas y están tomando de botellita en botellita. Hoy no lo vemos. Pero ¿qué va a pasar en el 2050 si no hacemos algo? Vamos a ir a la playa, cada vez va a haber más contaminación, los peces de los que nos alimentamos van a estar contaminados. Entonces, hagámoslo no solamente por hoy, hagámoslo por mañana. Otra cosa interesante, hay un estudio que salió este año, en enero, donde habla que 240,000 partículas de nanoplásticos se encontraron en 1 litro de agua. Un garrafón de agua tiene 20 litros, son 4,800,000 partículas en un garrafón de agua. ¿A quién le gusta beber plástico? ¿Cuántos consumen agua en botella de garrafón? Ya no quisieron levantar la mano nadie, ¿verdad? Se expone al sol. El agua embotellada se expone al sol. Fíjense la próxima vez que tengan una botella o un garrafón de agua y vean que dice no se exponga a la luz solar, manténgase en un lugar fresco y seco. Aquí en Monterrey refrigeran los camiones del agua, los traen por la sombra, ¿no, verdad? Ni ellos mismos controlan ese tipo de situación. O sea, te dicen no la pongas en el sol, yo sí. ¿Qué sucede con el plástico y el sol? Se empieza a degradar y se combina con el agua. Insisto, es incómodo, es costoso y el riesgo más importante es que el agua embotellada no hidrata, no tiene minerales. Fue tratada a través de un proceso químico que se llama ósmosis inversa, que esa ósmosis inversa lo que hace es eliminar todo. Entonces, si tu cuerpo no tiene electrolitos, no tiene calcio, no tiene magnesio, no tiene potasio, no tiene sodio, que inclusive el sodio ha sido satanizado, pero el sodio hace que el agua se quede en tu cuerpo. Obviamente que exceso de sodio no nos conviene, nada en exceso, pero un poquito de sodio ayuda a que el agua se quede en nuestro cuerpo y no estemos yendo al baño constantemente. No sé si les ha pasado alguna vez que toman agua y no se les quita la sed. Esa agua no tiene minerales, no tiene electrolitos. Entonces, por ahí pasa. Pero fíjense, este es el estudio que hicieron contra los polímeros sintéticos en el agua embotellada y el 93% de las marcas estudiadas mostraron estas 230,000 partículas de nanoplásticos por litros. El 93%. Entonces, el plástico está por todos lados. Ahora, en un estudio también que realizaron en Estados Unidos reveló que en la orina del 95% de las personas que bebían agua embotellada, se le hicieron análisis a estudios a niños y a mujeres embarazadas y presentaron restos de bisfenol A. El 95%. También el 99% del agua embotellada contiene químicos permanentes, los famosos PFAS. ¿Con qué se hace una botella de plástico? Con químicos. Y luego nos venden esas imágenes de una persona bebiendo agua y que nos dicen, el agua ligera.
Pues sí, no está diciendo la verdad, no tiene nada, pero está llena de plástico. Entonces, estamos hablando que todo esto son noticias que no les ponemos atención. ¿Por qué? Porque no nos sentamos a analizar si el agua que estoy bebiendo, uno de los líquidos o el líquido vital que nos ayuda a estar saludables, si es lo más correcto o no. Entonces también, ¿qué ha causado los microplásticos y los nanoplásticos? Enfermedades respiratorias, inflamación, cáncer, enfermedades neurodegenerativas. Ya encontraron restos de microplástico, inclusive en la placenta. Hasta allá llegan, porque son tan pequeñitos que inclusive se pueden almacenar en órganos como los pulmones, en el cerebro, generando reacciones e interrupciones en la parte entre los neurotransmisores que pueden parecer mucho al Alzheimer y solamente estás intoxicado con plástico. Esta es el primer sistema que les voy a mostrar el día de hoy para mostrarles los pros y los contras. ¿Por qué? Porque hay muchas tecnologías allá afuera. Este es un filtro de carbón activado. El carbón activado es buenísimo para poder eliminar el olor, el sabor del agua, eliminar algunos químicos, algunos metales en el agua. No todos los carbones activados son iguales, pero obviamente si el tipo de carbón es un carbón que, voy a hablar de precios, que te cuesta menos de 3,000 pesos, es un carbón limitado. Ahora, ¿qué pasa? El carbón no sirve para eliminar bacterias, hongos ni microorganismos. Así que un carbón, el que sea, no va a quitar la parte microbiológica. Puede desarrollar moho y también desarrollar bacterias. ¿Por qué? Porque el carbón es materia orgánica y se puede empezar a desarrollar ahí. Casi siempre los estuches son plásticos. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente vamos a tener contaminación plástica y los cambios son muy, muy, muy constantes. Y aquí, esto fue algo que salió justamente a principios del mes de noviembre en la revista del consumidor de la Profeco, en donde decía, no cumplen la reducción bacteriana, son filtros de carbón. Yo sé que el último les parece muy popular y muy conocido. No lo digo yo, lo dice la Profeco. ¿Qué sucede? Y ustedes pueden ver aquí arriba, tiene una esponjita y esta esponjita no es una barrera contra las bacterias. Ojalá fuera tan fácil eliminar bacterias. Créanme, me encantaría que fuera así, pero no lo es. En la parte inferior tiene carbón activado, tiene otro tipo de formas de eliminar contaminantes y tiene las piedritas que ayuda a remineralizar el agua. Si van a utilizar este sistema, que sea con agua embotellada, porque al menos nos están diciendo que el agua embotellada no tiene bacterias, pero volvemos a lo mismo, hay plástico. ¿Y de qué material es los 3 sistemas que están ahí? De plástico. ¿Es la mejor opción? Yo no creo. Bueno, no lo digo yo, lo dice Profeco. Ósmosis inversa, este es muy popular. Personalmente considero que es altamente efectivo, buenísimo. Inclusive les cuento que hacen hemodiálisis a través de un proceso de ósmosis inversa. Es buenísimo para limpiar. ¿Cuál es el problema? Que así como retiene y limpia lo malo, también limpia y retiene lo bueno. Es decir, desmineraliza el agua, le quita los electrolitos, el calcio, el magnesio, el potasio, y convierte el agua en un agua ácida, sin minerales. Tienes un suministro muy limitado de agua. ¿Qué quiere decir? Tienes cierta cantidad de litros que puedes tener en el día. Entonces puede ser que algún día necesites más agua y el sistema no te lo va a dar. Desperdicia agua. Esto es algo que a nadie se lo dicen, ¿eh? Cuando te venden o te rentan este tipo de sistemas, no te dicen, pero te conectan una toma de agua al drenaje. Y en promedio, depende del modelo, desperdician, por cada litro de agua, desperdician 4. Aquí en Monterrey tuvieron un problema fuerte de desabasto de agua. ¿Usted cree que sea lo más inteligente estar desperdiciando agua? No, ¿verdad? Y usualmente necesita otro tipo de filtros para complementar. ¿Por qué? Porque sí es muy bueno, pero también
lo que usualmente están haciendo ahora que se puso de moda el tema del agua alcalina, es que le ponen un filtro que le agrega minerales al agua. O sea, primero se lo quitan y luego se los regresan, pero obviamente se los regresan de manera sintética. Y solamente se lo regresan para mejorar el sabor. ¿Por qué? Porque el agua tratada por ósmosis inversa no sabe a nada, sabe desabrida. Hace un momento estábamos conversando de qué pasa cuando un alimento le tienes que poner sal. Le realza el sabor. Está desabrida. Si tú le quitas las sales minerales al agua, el agua te va a saber desabrida. Si le dejas los minerales naturales, te vas a ver fresca, te vas a ver agua y te vas a hidratar. Inclusive les cuento que hay muchas personas cuando toman agua con minerales, sienten que van menos veces al baño y consumen menos agua, porque su cuerpo les pide menos agua. Y ojo, porque aquí también hay un tema muy importante. Si buscamos fuentes de hidratación que no sea el agua, pongan mucha atención a qué tiene ese producto. Porque hay sueros orales que hoy se han popularizado para beberse, para poderte hidratar, pero el tema es que este tipo de sueros orales se utilizan para casos extremos a nivel de salud. Si estás obviamente con un problema de una diarrea o algo que te esté pasando, pues tu cuerpo sí necesita altos contenidos de minerales, pero también necesita glucosa. Tiene un montón de azúcar. O sea que cuando vayan a beber este tipo de bebidas hidratantes, tomen en cuenta que están bebiendo un bombazo de glucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando consumes exceso de glucosa y cuando consumes exceso de calcio, de magnesio, de potasio y de sodio? Tu cuerpo también se deshidrata. Ocurre algo, hay una enfermedad, un padecimiento que se llama hipernatremia, que es exceso de sodio en tu cuerpo y lo que hace es deshidratar tus células. O sea que cuando bebes mucho de estas bebidas también te puedes deshidratar. Entonces necesitamos tener un balance muy, muy importante. Esta es una de las noticias que a mí más me encantaron encontrar, porque en el Excelsior salió una entrevista que le hicieron a un catedrático de la UNAM, que empezó a hacer análisis de la calidad del agua en el agua embotellada y dijo, el agua embotellada es un riesgo para la salud, pero no por las razones que ustedes creen. Y él decía, la hidratación se da por dos situaciones, la ingesta de sal o sales y el agua. Entonces, si consumes agua desmineralizada, la persona se está deshidratando. Es decir, cada vez que bebes agua tratada por ósmosis inversa o por agua embotellada, te estás deshidratando. Fíjense, regresemos al tema del ciclo del agua. El ciclo del agua, cuando cae el agua y se filtra a través de los mantos acuíferos, el agua va agarrando los minerales del subsuelo. De ahí agarra el calcio, el magnesio, el potasio, todo esto lo va agarrando y cuando llega a los mantos acuíferos viene mineralizada, que es esa famosa agua de manantial con minerales. Cuando tú bebes agua sin minerales, entra a tu cuerpo y ¿qué crees que va a hacer el agua? Va a agarrar tu calcio, tu magnesio, tu potasio y vámonos, a través de la orina te vas a estar desmineralizando. Por eso es que un agua que no tiene minerales te hace ir mucho al baño. Entonces, ahí es donde podemos hablar acerca de la importancia de estar bebiendo el agua correcta. Así que, si una persona, por ejemplo, sufre de presión arterial baja, puede tener problemas muy serios estar tomando este tipo de agua. Así que mucha, mucha atención. Bueno, estos son una máquina que no voy a decir marcas porque mi intención no es hablar en forma negativa de ningún tipo de sistema, pero son una máquina que hace un proceso químico que se llama electrólisis. La electrólisis, ¿qué es lo que hace? Hacen una forma de separar el hidrógeno y el oxígeno para controlar la acidez y controlar también la alcalinidad del agua. ¿Vale? ¿Qué sucede? No son filtros de agua. Toda la demás información que quieran de este sistema, búsquenlo con el proveedor, pero no es un filtro de agua. No se puede considerar un filtro de agua porque su proceso no filtra el agua. Simplemente te permite encontrar este tema de la alcalinidad o la acidez, pero no te van a filtrar el agua. Usualmente estas máquinas necesitan un filtro previo. Y déjenme les digo algo, la gran mayoría de las personas que yo conozco que venden este tipo de sistemas, usualmente les ponen solamente un filtro de carbón.
Y la razón por la que lo hacen es que ellos confían en que el gobierno siempre le va a poner cloro al agua. Yo no confío en que lo hagan. Entonces yo no confiaría en eso y yo no estaría. Entonces, si alguien quiere tener esta parte del pH, lo pueden tener de forma adecuada con una máquina de esto, pero pónganle un buen filtro antes, para que de esa manera puedan tener su agua alcalina o ácida, pero también purificada, ¿vale? Hay suavizadores, estos suavizadores se colocan en las entradas de las casas. Estos no son filtros también, usualmente tienen un botecito donde se le pone sal y esa sal junto con la electricidad ayudan a controlar los minerales en el agua. Esto que hace que el agua se sienta más suave. El tema es que sí previenen el sarro, pero pueden generar bacterias en el tanque, pueden también generar pteralometanos y potencializan la contaminación. O sea, si tienes un sistema de estos, sí necesitas tener un filtro de agua después de esto. Desperdician agua porque necesitan hacer retrolavados todos los días, usan electricidad y obviamente el mantenimiento es costoso. Pero insisto, si alguien les propone poner un suavizador, nada más que estén conscientes que no es un filtro como tal, solamente es para controlar los minerales en el agua, cosa que yo no recomiendo que se trate así. En algunos casos donde sí es excesivo, lo tenemos que hacer. Pero si no hay un exceso de minerales en el agua, no es necesario. ¿Por qué? Porque entonces tu piel no se va a hidratar. Entonces vas a tener que utilizar más productos para hidratar tu piel. Y en este caso no. Hay también trenes de filtrado, que estos son varias tecnologías que te las ponen así como, hasta parece que venden el modelo completo. ¿Y qué pasa? Te ponen varios medios filtrantes, usualmente son de baja eficiencia, porque la gran mayoría de las empresas que hacen esto son cosas genéricas que ya vienen prearmadas y obviamente el mantenimiento es muy alto. Y para quien los vende, su negocio es hacer el tema del mantenimiento, ocupan mucho espacio y a largo plazo es un costo muy alto y obviamente toman mucho espacio. Pero bueno, quiero hablarles de las tecnologías que nosotros desarrollamos en Carico porque agarramos como lo mejor de las tecnologías que existen, innovamos, empezamos, tampoco descubrimos el hilo negro, pero sí encontramos la forma de hacerlo lo más saludable posible pensando en los factores que para nosotros nos ocupan. De entrada, esta unidad que ustedes ven ahí es una unidad que mide 50 centímetros de alto y es nuestro modelo de en medio. O sea, tenemos un modelo más pequeñito, uno más grande. No ocupan espacio debajo de la tarja, solamente abres una llave individual y tienes agua purificada. El estuche es de acero inoxidable grado quirúrgico. Estamos hablando que es un estuche T316. Es el grado más alto de higiene que hay en el mercado, pero también más resistente. Es compacto, cómodo y tenemos una muy alta efectividad contra microorganismos, químicos, trealometanos, metales pesados, productos derivados del petróleo y contra los PFAS tenemos el 100%. Somos la única marca en el mundo que lo tiene. Y algo importantísimo es que no eliminamos los minerales benéficos. Dejamos que el calcio, el magnesio, el potasio permanezcan en el agua. Y me dirán, oye, ¿y cómo haces eso? Bueno, ahorita les voy a explicar. Pero hay beneficios importantes como el tema de que te ayuda a dar certeza, seguridad. Todos los estuches que utilizamos nosotros son de acero. ¿Por qué? Higiene. Créanme, pudimos haber utilizado plástico, era más barato. Si ponemos algo más barato, vendemos más. Pero el compromiso de la empresa, que tiene ya 57 años en el mercado, es decir, no. Tenemos que poner lo mejor de lo mejor al mejor precio posible. Y ahí es donde entra la comodidad, la hidratación real, porque estamos dejando los minerales en el agua, tiene garantía de por vida, esta tecnología, te ayuda a tener un pH balanceado. Nosotros no modificamos el pH porque dejamos los minerales del agua, vas a consumir menos agua, eso es un hecho, porque tu cuerpo te va a pedir menos agua. Te va a ayudar también a mejorar el aspecto de la piel, porque vas a estar hidratado, hidratada, y también te va a ayudar con tu salud digestiva y también te va a tener un impacto en el resto de tus órganos. Tenemos dos modelos, y les cuento por qué tenemos dos modelos. El modelo de la izquierda es un modelo que externamente tiene una cerámica. Esta cerámica, de hecho, los primeros filtros de la historia existían a través de una piedra que goteaba y esa era una forma de filtrar. Nosotros, ¿qué hicimos? Fabricamos una cerámica, la impregnamos de plata
porque la plata es un inhibidor de crecimiento de bacterias, e hicimos que esta plata, al momento de tener contacto con el agua, la activa ionizándola a través de un proceso que hace la misma plata, pero también protege el filtro en que no desarrolle bacterias. Entonces, eliminamos bacterias haciendo que el agua pase a través de esta membrana de la cerámica. Imagínense, para que se den una idea, el poro de esta cerámica es 500 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. Es como si yo fuera una bacteria y quisiera atravesar la pared. Físicamente imposible. Cuando me dicen, ¿qué tan seguro es que esta agua sea de verdad limpia? Físicamente imposible que una bacteria pase a través de ahí. ¿Qué sí pasa? Pues obviamente los demás contaminantes, que ahorita les voy a explicar cómo los eliminamos. Y tenemos, este cerámica lo tenemos para casos donde el agua tiene mucho sedimento. Es decir, si ustedes notan que en el agua de su casa les mancha la ropa o tiene, por ejemplo, pueden tener en los excusados que se queda cafecito y todo eso, es un lugar en donde se debe de utilizar la cerámica porque la cerámica se puede limpiar. Es decir, tú sacas tu cartucho, limpias la cerámica y puedes volverlo a utilizar. ¿Por qué? Porque se va a tapar, va a reducir el flujo del agua y cuando eso sucede, lo abres, lo limpias, lo vuelves a poner y se acabó. Entonces es muy fácil, no necesitas de un técnico que esté llegando a tu casa a limpiarlo cada vez que necesitas. Lo puedes hacer tú mismo y tiene una capacidad de limpieza hasta 100 veces. Entonces lo puedes limpiar 100 veces. Y la otra unidad es una tecnología que se lanzó este año, que no se limpia y que es recomendado utilizar en lugares donde no haya alto contenido de sedimentos y que justamente tiene estas dos funciones. Simplemente es lo que es más cómodo para nuestros clientes. Esta es la hoja de eficiencia que está por laboratorios, que hacemos con laboratorios independientes, y lo que hace cuando ustedes pidan información de un sistema de agua, esto es lo que tienen que pedir. Tienen que pedir certificados de que verdaderamente cumplen lo que están diciendo. Y le tienes que decir, oye, a ver, ¿cuál fue el compromiso que debe de cumplir? Por ejemplo, el primero, está en inglés, dice cloro, ¿no? y el objetivo es, a esa agua que trataron tenía 2 partes por millón de cloro y logramos remover el 99.9%. De bacterias como E. coli, la hicimos pasar a través del filtro, se puso este tipo de bacterias y redujo el 99.99999, casi el 100. En los quistes, virus, el plomo es súper complejo eliminar en el agua. Por ahí logramos nosotros, se hizo a prueba con 150 partes, que esto, créanme, es una contaminación que cualquier persona que lo beba es letal. Y nosotros ahí, en ese grado, lo eliminamos el 97.2. Es lo más alto que hay en el mercado. Metales pesados como el cadmio, 99.9, mercurio, 99.9, arsénico, 99.9, compuestos orgánicos volátiles, 99.9, pesticidas, el glifosato, lo eliminamos al 99.9, productos farmacéuticos, 99.9 y tralometanos, 99.9. Insisto, si están pensando en invertir en un purificador de agua, esto es lo que le tienen que pedir a la marca. Si no se los entrega, no confíen. Y pueden comparar, es lo importante, que cada uno de nosotros tengamos la información porque tenemos un compromiso como consumidores de pedirle a quien está buscando vendernos algo que nos compruebe que verdaderamente hace lo que dice que hace. ¿Vale? Quiero mostrarles este video que es un filtro que hicimos mantenimiento, que estamos ayudando a un cliente a darles el primer mantenimiento y quiero que vean cómo se ve cuando lo abres por primera vez. Es el estuche de acero inoxidable, se abre y quiero que vean cómo sale el agua. Eso que está ahí son sedimentos, son bacterias, son microorganismos, son hongos. Esa es la parte que se lava en el filtro de cerámica. Entonces, si se limpia, lo limpias, le quitas todo eso y se limpia muy fácil, lo vuelves a poner y tienes un filtro como nuevo. Pero eso está en el agua y no nos damos cuenta. Ahora déjenme les doy una buena y una mala. La buena es que eliminamos eso, pero eso es el 1% de la contaminación que está en el agua. El 99% no se ve. Ahora, hablemos para toda la casa. Este tipo de sistemas
Tenemos dos modelos. Hay un modelo de acero inoxidable, que es cuando lo vamos a poner en una parte de nuestra casa que se ve, que está muy bonito y que es muy llamativo. Y tenemos otro que tiene como un traje de buzo. Es un traje de neopreno que lo protege de los rayos ultravioleta, de la lluvia, de toda la contaminación que está en el exterior. Se coloca y es un solo filtro, nos ayuda a funcionar sin electricidad, sin mantenimiento técnico, es muy sencillo de instalar y es muy efectivo contra químicos, metales pesados, trialometanos, productos derivados del petróleo, medicamentos, PFAS. No elimina los minerales benéficos, como el calcio, magnesio y potasio. ¿Por qué? Porque queremos que sea lo que nos hidrate nuestro cuero cabelludo, el cabello, la piel. Queremos que estén presentes. Entonces, es un sistema muy simple de utilizar. Una pregunta que nos hacen muy frecuentemente: si pongo este sistema, ¿puedo beber el agua de la llave? Yo les diría, ¿puedes? Yo no lo haría. ¿Por qué? Va a pasar todavía por las tuberías de su casa. ¿Alguien puede garantizar que las tuberías de su casa no tengan bacterias? ¿Qué hacemos? Combinamos este sistema con el otro. Pero la gran ventaja es que cuando combinas los dos, el otro funciona como una barrera súper efectiva para entonces ya beber un agua 100% seguro de que no hay microorganismos. Y además, como este hace el trabajo pesado, el otro va a durar mucho más. Entonces, potencializa la durabilidad, ¿no? Este sistema, si lo abrimos, se van a dar cuenta que tiene 8 etapas que funciona a través de 4 tecnologías. Es como tener 4 filtros en uno. Y cada una de estas etapas se encarga de eliminar un tipo de contaminante especial. Pero quiero hacer énfasis en la última, que son unos imanes que imagínense que cada vez que pasa el agua por ahí, los imanes están golpeando y al momento de golpear, lo que hacen es que los minerales los despierta, los reacomoda y hacen que fluya a través del agua. ¿Por qué sucede esto? Porque los minerales, cuando se junta el calcio y el magnesio, empieza a formarse sarro, empieza a tapar las tuberías, empieza a dañar todos los electrodomésticos como las lavadoras, lavavajillas, el calentador. Entonces, al momento de magnetizar el agua, lo que estamos haciendo es separar el calcio y el magnesio, que fluyan de manera apropiada, inclusive limpian nuestras tuberías y nos ayuda a que el agua que nos llegue tenga este tipo de minerales benéficos, ¿vale? ¿Qué puedes notar como beneficios? Primero, el aspecto de la piel y el cabello son de las cosas que más se notan. Sobre todo, mujeres, yo sé que su cabello es muy importante, lo cuidan mucho, pero después vas y te lo lavas con agua, con cloro, pues obviamente no te va a durar de manera apropiada, ¿no? Entonces, la piel y el cabello, menor consumo de jabón. Si el agua está limpia, necesitan menos shampoo, menos jabón, menos acondicionadores, menos cremas corporales y menos tratamientos, o sea que también pueden ahorrar dinero. Mejor calidad en el lavado de ropa, necesitas menos jabón. Y también nos va a ayudar a proteger las tuberías con electrodomésticos. Tenemos un tamaño grande, para que más o menos una idea, que este tamaño mide alrededor de 1,5 metros. Y ese tamaño tiene la capacidad de filtrar hasta 3 millones de litros antes del primer mantenimiento. O sea, estás hablando que en este caso tenemos un sistema que nos va a ayudar a poder eliminar la contaminación en una familia, por ejemplo, de 4 durante 6 años sin darle un mantenimiento. O sea, es una tecnología que tiene una durabilidad muy importante. Quiero que vean este video porque hay un mantenimiento que se le da al sistema, que se lo dan los mismos clientes y que es para sacar todos los sedimentos que estuvo reteniendo. Y quiero que vean ahí, este es un filtro que justamente tenía 4 meses de uso, me parece, y vean cómo sale el agua. Decía mi cliente que parecía que estaba vendiendo chocolate. Y son sedimentos que están en el agua y no nos damos cuenta. Insisto, esto es lo que nosotros vemos, pero el 99% no lo vemos. ¿Qué hacemos? Convertimos el agua de arriba en el agua de abajo, totalmente transparente. Vean las tuberías que están abajo. Esas son tuberías que se tapan por los minerales en el agua. Insisto, los minerales son buenísimos, hay que aprovecharlos, pero lo que queremos es que estén
libre de estos minerales que estén pegados y que nos ayude a limpiarlos, ¿vale? Tenemos también una ducha, que hay personas que dicen, oye, ¿sabes que yo vivo en una casa que es rentada, es un departamento, no puedo instalar el sistema a toda la casa? Bueno, puedes instalar una ducha que te ayuda a reducir el cloro, cloraminas, trialometanos, hierro, ácido sulfídrico, compuestos orgánicos volátiles, fluoruro y metales pesados, y es una ducha que el medio filtrante te dura hasta 18 meses. Entonces, tú te estás bañando con agua limpia, obviamente te va a ayudar a generar esta sensación de suavidad, vas a sentir que tu piel es más tersa, insisto, vas a tener menos consumo de shampoo, jabón, todo esto, y tiene un flujo ajustable y compatible con otras regaderas. Bueno, en Carico hacemos todo esto, lo que ustedes están viendo, porque queremos que tengas agua pura, cómoda y segura, pero con todos los minerales naturales, que esto es lo complejo de lograr, porque limpiar el agua en teoría puede ser muy simple, pero realmente lo que queremos nosotros es limpiar el agua y también eliminar los contaminantes, pero dejar los minerales naturales, como lo propuso la naturaleza, sin tóxicos. Les tengo una buena noticia. Vamos a estar rifando un sistema de purificación de agua. Lo único que tienen que hacer es visitar nuestro stand. Necesitamos, uno de los requisitos es que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram. Mi cuenta es Juanfran Munoz y Carico México. Nos siguen, llegan al stand, nos dicen, oye, ya los estoy siguiendo, regístrame en la rifa. Es un sistema de purificación de gravedad que utiliza la tecnología de cerámica en la parte superior. Por gravedad cae el agua ya purificada y tienen agua pura, cómoda, segura, con todos los minerales. Y bueno, también les cuento, también para que lo sepan, que en Carico estamos teniendo afortunadamente un crecimiento muy importante a nivel nacional. Tenemos oportunidades disponibles para embajadores, distribuidores y socios. Si alguien quiere saber información, nos pueden visitar. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.